Hoy domingo 2 de marzo seguimos con nuestra lección número 10, las reglas del conflicto. Y hoy nos toca mirar un tema muy especial, un ángel demorado. Y vamos a ver en varios días de estos el ministerio de los ángeles, tanto a través de la palabra de Dios trayendo un mensaje, pero también al cuidado y qué hacen los ángeles, cuál es el trabajo que ellos hacen, tanto los que quedaron obedientes como los que cayeron. Recuerden que el contexto de esta semana es reglas del conflicto. La semana pasada miramos todo, dónde comenzó el conflicto, qué batallas llevan, qué es lo que pasa cuando entramos en un conflicto. Y hoy vamos a ver algunas reglas, tanto que hacen los ángeles caídos como que hacen los ángeles que quedaron al servicio de nuestro Rey y de nuestro Dios. Pastor Boro, feliz domingo. Gracias, pastor. Gracias, hermanos y amigos que están ahí frente a sus pantallas. Nosotros hoy, antes de entrar en esto, que tenemos mucho que hablar hoy, pastor, tenemos mucho que hablar en ese ángel demorado, vamos a orar y así entonces nos sentimos confortables para poder hacer las cosas. Bien, vamos a orar. Amante y bondadoso Padre Celestial, gracias te damos por esta oportunidad que nos concede de estudiar tu palabra. Que tus santos ángeles nos iluminen. Que tu Espíritu Santo esté con nosotros aquí ministrando. Y te rogamos también que bendigas a los hermanos que están en sus casas, frente a sus pantallas. Guárdalos del mal, Señor. Ayúdales a entender tu palabra y ponerla en práctica, permanentemente en práctica. Te ruego también para que nos bendigas a nosotros aquí en el estudio, a los que hablamos y a los que están también en las cámaras. Bendícelos, Señor, grandemente. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver algo en el contexto bíblico. Ajá. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 10. Pastor, Okay. si usted puede leer los 6 primeros versículos. Daniel 10. Daniel 10, del 1 al 6, y yo leo del 6 al 12. Sí. Para mirar el contexto de lo que significa el ángel. Estuvo por 21 días enseñando. Miremos toda la parte bíblica. Okay. Daniel 10. Ajá, adelante. Daniel 10, del 1 al 6, sí. Y de ahí del 6 al 12, y especialmente le vamos a dar un énfasis al versículo 12. Sí, exacto. Una vez que lo aparezca en pantalla, lo vamos a comentar junto con los hermanos ahí en sus casas. Pero es bueno resaltar esta parte, ¿no? Esta parte de este ángel. Ángel. ¿Okay? En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Verso 2 dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por el espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo en la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Y dice el versículo 6, su cuerpo era como de belirio y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. El 7 dice, pastor, el 7, vamos hasta el número 12. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y no la vieron los demás hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. El 8.
Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Ante mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. El 9, pero oí el sonido de sus palabras y oí el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en profundo sueño como mi rostro en tierra. Y aquí una mano que me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, estate atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti ha sido enviado ahora. Mientras hablaba esto contigo, me puse en pie temblando. Y el 12 es la clave. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Qué interesante, pastor, ¿no? Un mensaje que Satanás no quería que se diera. Que se diera. Ahora, así es. No está en el contexto, pastor, pero yo quiero demorarme 2 minutitos. Adelante. Para mirar características de un profeta verdadero. Okay. Porque a veces hay personas que dicen, oh pastor, recibí un sueño, recibí esto. Miren, primero, Daniel estaba en presencia de más personas. Sí. Y él entró en visión, pero los demás no entendían. Sí. Sabe que cuando nosotros miramos la vida de Elena de White, pasó exactamente parecido en muchas ocasiones. En un momento ella estaba alrededor de mucha gente y entraba en visión y solamente ella miraba la visión, no más. Entonces podemos decir acá que el mensaje profético es específicamente para el profeta, no para otra persona más. Y el profeta presenta algunas cosas físicas. Primero se desmayó. Sí. Después se levantó, después fue puesto. Entonces, ¿cómo Dios escoge a una persona y lo fortalece o permite que se debilite o lo da fuerzas? Pero aquí y pastor, para darle ya la palabra, la parte interesante es que el ángel enviado cumple una función específica, porque él dice, al comienzo de tus 21 días yo ya estaba listo para poder venir. Y no es que se demoró 21 días, sino que le estaba dando el tiempo específico para que Daniel pudiese comprender el mensaje. Es, pastor, el conflicto. Satanás sabe el conflicto, Satanás sabe lo que tiene en sus manos. ¿Ven? Entonces, ¿qué sucede? Que él sabe quién era el ángel. ¿Quién es el ángel que ocupa su lugar en el cielo? Y cuando ese ángel sale de la presencia de Dios, sale con un mensaje. Él está viendo a un Daniel que está orando y que está pidiendo y que Dios le va a conceder y Dios le va a revelar justamente lo que Dios va a hacer en el futuro. ¿Ven? Le va a revelar el conflicto y la paciencia que hay que tener dentro del conflicto, en medio del conflicto que estamos. Tenemos que tener la paciencia. Ahora, como Satanás sabe que este ángel viene con una orden expresa de Dios de hacer a Daniel entender, Satanás interfiere. Ay, así es. ¿Por qué interfiere Satanás? Porque Satanás interfiere en todas las cosas que Dios quiere hacer con sus siervos, con su iglesia. Él interfiere. Él crea problemas, crea situaciones. Y como Daniel estaba solo y él sabe quién era Daniel, Daniel iba a recibir lo que Dios quería para que el mundo entero entienda la situación del conflicto y cómo debe guiarse. Ahora bien, antes que usted le dé, pastor, este ángel, que es el que ocupa el puesto que ocupaba el enemigo. Ahí va. Ahí es donde él dice, ni tú puedes estar ahí, ni el otro que era Cristo puede estar ahí. Yo soy el que tengo que estar ahí. Pero él es un ángel creado. Entonces viene el problema grave, y ahora le voy a dar para que lea, pastor. Viene el problema grave de que es general con general que están peleando.
Porque lo que Dios hizo con Luzbel fue un acabado en poder, un acabado en belleza, un acabado en dominio, en todo. El único que podía más que Luzbel era Dios mismo, la deidad. El único que podía. Y él quiso interponerse en ellos. Pero cuando están los 21 días, y ya para que te siga, cuando están los 21 días, ahí es donde yo me pongo, se me pone la piel de gallina. Hay que ser humilde. El Hijo de Dios tiene que ser humilde. Cuando no puede, ¿a quién tiene que acudir? A la deidad. A su Dios. Y ese ángel, el ángel Gabriel, ese ángel, cuando no pudo con Satanás, entonces dijo, fue. Y cuando Cristo vino, en el lugar del pleito, ¿saben qué dijo Satanás? Pase su majestad. No puede. Y no puede contra Cristo. Acá dice, pastor, es Adelante. interesante. Durante 3 semanas, si está en la lección, lo pueden seguir al pie de la letra. Durante 3 semanas, Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias que obraba sobre el ánimo de Ciro. Todo lo que podía hacer el cielo a favor del pueblo de Dios fue hecho. Correcto. Pastor, aquí yo me deja una lección grande. Sí. Hoy día vivimos ese conflicto, pastor. Sí, claro. Sí, cierto. Ya pasamos una Teletón muy bonita. Tuvimos que suspender una programación de los pastores porque hay varios pastores que están enfermos. Sí, así es. Y Satanás va a procurar detener la obra de una u otra manera. Así es. Pero así es. Aquí a mí me deja, pastor, una lección especial. Sí. Nosotros no estamos solos. El conflicto que Satanás, porque cuando nos vamos a la mujer en el desierto, Satanás fue a hacer guerra ¿a quién? A la mujer. Sabemos quién es esta mujer. Entonces, pero el Señor envía a sus huestes celestiales. Y me encanta, pastor, yo subrayé esta palabra, dice, todo lo que el cielo pueda hacer para salvar al ser humano, lo va a hacer. Lo va a hacer. Claro, es que Satanás, el poder de Satanás es limitado. Él tiene poder, sí, no podemos decir que no. Tiene poder, pero es limitado. Amén. El único, lo repito, el único todopoderoso es Dios. Y él le tiene también su límite a otro poderoso que es el enemigo, Satanás. Por eso, cuando Cristo viene, esto es impresionante. Cuando Cristo viene con Gabriel, no hubo ningún... Fue como decir, pase, como abran paso que viene el jefe. Y así fue las huestes malignas de Satanás y el mismo Satanás que estaba al frente luchando contra Gabriel y los demás. Contra Gabriel. Porque el mensajero que salió de la presencia de Dios era Gabriel. El que quería impedir lo que Dios quería hacer con su pueblo era Satanás. Y Satanás estaba peleando cuerpo a cuerpo con el ángel Gabriel. Ahora, aquí diría alguien, ¿y por qué demoró 21 días? Ya. Porque él quería que Daniel aprendiese algo. Y aquí viene, mire lo que dice la sierva del Señor. Y ahora nosotros pongámonos en el plano de Daniel, no como profeta, sino como pueblo. Pregunto, ¿Daniel tenía una necesidad? Claro que sí, porque físicamente él estaba siendo atacado. Había caído, no había comido, Entonces, el conflicto ahora tiene un tercer ingrediente, que es el pueblo de Dios. Pongámoslo a Daniel como el pueblo de Dios. Y ahora, mire lo que dice la sierva del Señor. Seres celestiales, eso está en Exaltar a Jesús, página 364. Seres celestiales están destinados para responder las oraciones de los que están trabajando desinteresadamente para la causa de Dios. Los ángeles más excelsos, los de las cortes celestiales, están designados para que tengan
eficacia las oraciones de quienes la piden. Cada ángel tiene su puesto particular que debe, del cual no se le permite que se aleje del lugar. Si se alejara, los poderes de las tinieblas obtendrían la ventaja. Lo que me da a entender entonces, pastor, claramente ahí, y hermanos también allí en sus casas, es que hay que permanecer hasta que Dios conteste. No Fueron 21 días que él pasó a rodillas y él le dijo, mira, no te preocupes, desde que tú empezaste, ya estaba la orden, pero había una lucha que teníamos que resolverla. No, ya la orden fue dada en el cielo. Pero el problema fue que el enemigo se me interpuso. Pero desde que nosotros empezamos a orar. ¿Cómo cambia el panorama? Exacto. Desde que nosotros empezamos a orar, hay que continuar hasta que Dios conteste. Porque ya está contestada, sino que a veces, y ahí viene una palabra que usted dijo, paciencia. Ahora, cuando inmediatamente ya que las rodillas me duelen, que el Señor no me oye, que yo soy pecador, y te levantas, entonces ya cuando el ángel viene a darte la contestación, ya la cosa, ¿dónde estás? Estás por allá, estás en la cantina, estás en la calle, estás jugando. Y que yo vine a darte, porque tenemos que pensar que así como tenemos un Dios maravilloso, también tenemos un Satanás que destruye, que está para impedir, que está para interrumpir. Él está solamente para que nosotros nos desanimemos. Y Daniel permaneció los 21 días de guerra, de lucha que tuvo contra Satanás. Él permaneció ahí. Por eso fue que el ángel le dio gusto y dijo, wow, desde el día que tú empezaste, yo fui enviado, pero se me interpuso el enemigo. Así que, y por eso le dijo, esa palabra me encanta, cuando Daniel se le llama el amado del cielo. Así es. O sea, ¿qué privilegio tendría yo que Dios me llame el amado del cielo, o el siervo fiel, o el siervo asacuya, como fuere, un título? Porque ese título es maravilloso, ese título de Daniel. Eres muy amado en el cielo. O sea, que es una gran bendición tener eso, pastor. Pastor, quiero continuar porque hay algo especial. Entonces, no os dejéis dominar por especulaciones fantásticas. Nuestra única seguridad es la palabra escrita. Así es. Así que debemos orar en el conflicto como lo hizo Daniel, para que seamos guardados por los seres angelicales. ¿Cuál es nuestra labor, entonces, pastor, en este conflicto? Y ahí viene lo que usted dijo. Primero, permanecer unidos. Y segundo, ¿cuál es mi labor? Orar. No hacerle caso a las cosas que suceden en derredor nuestro. Porque a veces, por un ejemplo, yo tengo mis iglesias, pero a veces uno como pastor pasa tanto tiempo resolviendo chismes, conflictos menores. No solamente entre los hermanos, sino también hasta en los mismos hogares. Cosas que, ¿y por qué estás así? No, porque ella dice que fue un ratón que pasó por ahí. Y no fue un ratón, fue un gato que yo vi. Y ya, por eso hay un conflicto. Y cuando usted llega a la casa, ¿y por eso es que están peleando? No. Entonces, y a cualquier hora mandan a buscar al pastor. Del día, de la noche. Una persona a veces... lo llevaron al hospital. Ay, pastor, venga a ungirlo, pero lo que tiene es un malestar estomacal. O sea, ungir. Entonces el pastor tiene que dejar de hacer cosas para ir a eso. No. Hay que dejar también que Dios tome el control de las cosas y nosotros dedicarnos a lo que realmente funciona, la conexión con Dios. Y para que haya poder, que la oración que hagamos, ya sea en el hospital, ya sea en el hogar, sea en la iglesia, sea en la calle, donde fuere, se manifieste el poder. ¿Por qué? Porque si yo permanezco en esa adoración, las oraciones son
contestadas. Y yo les puedo hablar mucho de lo que es una oración contestada. Suplicarle a Dios a medianoche, suplicarle a Dios en el día, suplicarle a Dios en medio del teletón que todo salga bien. Hay problemas con el terreno, hay problemas con esto, pero cuando una persona ora, Dios responde. Y era lo que estaba haciendo una señora aquí. Mientras estaba en un grupo acá, habían otros allí orando. Y Amén. todo salió bien para honra y gloria del cielo. Porque la oración Amén. tiene poder. Amén. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Así que Dios esa te es la guarde. clave. Estamos en un conflicto, Así es. pero tenemos la mejor herramienta, la oración, y los ángeles destinados Ministradores, para correcto. librarnos de este conflicto. Así que el Dios te Señor nos bendiga, Dios te guarde y mañana nos vemos nuevamente. Muy bien.